Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 26 y 28 de diciembre de 2025. Durante todo el fin de semana en Ucrania se han sucedido los ataques tanto por parte ucraniana como por parte rusa contra las instalaciones energéticas, en especial del contrario, así como sobre diversas zonas estratégicas. Ha habido movimientos en todos los frentes y pasamos a comentar lo más importante a continuación. Ucrania anunció que ha utilizado misiles de crucero Storm Shadow suministrados por el Reino Unido para atacar la refinería de Novoshakhtinsk en la región rusa de Rostov. Según el Estado Mayor ucraniano, el ataque aéreo provocó numerosas explosiones en una instalación clave en la infraestructura energética rusa, en lo que se supone un nuevo golpe de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Durante el fin de semana, además de diversas localidades y aldeas, las Fuerzas Armadas rusas han tomado dos localidades clave donde se estaban realizando batallas desde hace semanas. Una de ellas está en el frente de Zaporilla y sería la ciudad de Galípoli, mientras la otra estaría en Donetsk y es la que está cercana a Pokrovsk, Mirnograd. Sobre el terreno también el medio ucraniano Deep State ha revelado que la rápida caída de Siversk se debió en gran parte a informes falsos enviados durante meses por los mandos de la 10ª Brigada de Asalto de Montaña y la 50ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania, que presentaban como controladas posiciones ya perdidas. El 11º Cuerpo de Ejército basó su planificación en estos partes de inteligencia, sin detectar las inconsistencias pese a inspecciones periódicas. Tras la pérdida de la ciudad, ambos comandantes fueron destituidos y el sector pasó a una nueva unidad bajo el grupo Vostok, en medio de decisiones descritas como simbólicas y desconectadas de la realidad del frente, como es la orden por parte del comandante de este grupo de desplegar mediante un dron la bandera de Ucrania en la ciudad para que pareciese que todavía estaba en manos ucranianas. Deep State advierte además de que ya en noviembre la 54ª Brigada había perdido capacidad defensiva y expresa preocupación porque, como en casos anteriores, los mandos destituidos sean simplemente recolocados en otros puestos sin cambios reales en la política de responsabilidades en el ejército ucraniano, lo que les pondría a mayores pérdidas territoriales. Rusia y Ucrania han acordado un alto el fuego temporal cerca de la planta nuclear de Zaporilla con el fin de poder reparar la línea eléctrica, según ha declarado la Organización Internacional de Energía Atómica. El sábado la Agencia Anticorrupción de Ucrania denunció que los servicios de seguridad estaban bloqueando registros en el Parlamento ucraniano mientras investiga una red de crimen organizado que incluye diputados en activo. Según la NABU, sus agentes se enfrentan a resistencia del Departamento de Seguridad del Estado durante todas las investigaciones en la Rada Suprema. Esto continúa en medio del escándalo de corrupción en el seno del gobierno ucraniano, que ha obligado ya a la dimisión de varios altos funcionarios del círculo íntimo del presidente Volodymyr Zelensky. En el discurso navideño, el mandatario ucraniano puso el foco en la logística de una paz real y reveló una larga conversación con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, centrada en formatos, calendarios y vías concretas para frenar la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky también anunció una inminente reunión que se ha concretado finalmente el domingo con Donald Trump en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, con el fin de poder llegar a una paz acordada. Si bien no podemos comentar nada de la reunión porque al final de la grabación de este informativo esta todavía continúa realizándose, podemos comentar lo que ocurrió previamente, y es que mientras Zelensky llegaba a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, el mandatario norteamericano dijo haber mantenido una productiva llamada telefónica previa con el presidente ruso Vladimir Putin. Esta conversación de 1 hora y 15 minutos fue descrita por Moscú como cordial, amistosa y de trabajo, y fue iniciada a petición del propio Donald Trump antes de la reunión con Zelensky. Según Moscú, ambos coincidieron en que una tregua temporal solo prolongaría la guerra y acordaron continuar las negociaciones mediante grupos de trabajo que se formarán a comienzos de enero, además de volver a hablar tras el encuentro de Donald Trump con el presidente ucraniano. Trump insistió en la necesidad de poner fin al conflicto cuanto antes y planteó las amplias perspectivas de cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia una vez se alcance un acuerdo, mientras Putin subrayó la importancia de los entendimientos previos alcanzados en Anchorage, Alaska. Antes de reunirse con Zelensky, Trump también afirmó que ya existen los contornos de un acuerdo, asegurando que tanto Putin como Zelensky quieren la paz y rechazó que Rusia no esté comprometida con una solución. Señaló que el arreglo podría avanzar rápidamente, que Europa tendrá un papel clave en el mantenimiento de la paz y que un acuerdo traería importantes beneficios económicos para Ucrania. En Oriente Próximo, las fuerzas de defensa israelíes informaron el viernes por la mañana que atacaron un complejo de entrenamiento de la fuerza Radwan de Hezbollah, así como depósitos de armas e infraestructuras militares en el Líbano, utilizados para preparar ataques contra soldados y civiles israelíes. Según Israel, estas actividades violan los entendimientos entre Israel y el Líbano y representan una amenaza directa, por lo que las fuerzas de defensa israelíes seguirán actuando para neutralizarlas.
También el viernes se produjo un atentado terrorista en el norte de Israel que dejó un saldo de víctimas de 2 fallecidos y 2 heridos. El atacante, un palestino de la aldea de Kabatilla en Cisjordania, murió por los disparos de un hombre que se encontraba en el lugar. Posteriormente, las fuerzas israelíes realizaron una amplia operación antiterrorista en la ciudad de la que era originaria, el palestino, en el norte de Cisjordania. Unidades especiales del ejército, la policía de fronteras y el servicio penitenciario participaron en la operación que dejó 5 sospechosos detenidos y decenas de interrogados. Las tropas allanaron viviendas, imponieron toques de queda total y establecieron bloqueos en la zona, mientras las fuerzas aéreas brindaron apoyo y vigilancia sobre Kabatilla y la vecina Jenin. En el plano internacional, Israel se ha convertido en el primer país en reconocer oficialmente la independencia de Somalilandia, la región que se separó de Somalia en 1991 y que hasta ahora carecía de reconocimiento internacional. El anuncio ha supuesto un giro diplomático significativo en el Cuerno de África, rompiendo con el consenso internacional de apoyo a la integridad territorial somalí. La decisión israelí provocó una reacción inmediata de rechazo por parte de Somalia y de varios actores regionales clave. Los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Djibouti condenaron de forma conjunta el reconocimiento, subrayando su oposición total a cualquier paso que legitime a Somalilandia como Estado independiente. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto afirmó que los 4 países reiteran su pleno respaldo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia y calificó el movimiento israelí como inaceptable. La condena se ha producido tras una conversación telefónica entre los jefes de la diplomacia de estos países, reflejando una coordinación regional frente a la decisión israelí. En Siria, una explosión durante la oración el viernes causó al menos 8 muertos y 18 heridos en una mezquita de la ciudad de Homs, según confirmó el Ministerio de Salud del país. El ataque se produjo en el barrio de Wadi al-Dadad, la zona habitada mayoritariamente por miembros de la minoría alawita. De acuerdo con la agencia estatal Sana, las autoridades creen que se detonó un artefacto explosivo dentro del edificio. Mientras continúan las investigaciones para identificar a todos los responsables, el grupo yihadista sunita Saraya Ansar al-Sunnah se atribuyó el atentado, afirmando que fue llevado a cabo en colaboración con otras organizaciones no identificadas mediante explosivos colocados previamente en el lugar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria condenó el ataque, calificándolo de crimen terrorista y de acto cobarde destinado a socavar la seguridad y la estabilidad del país, así como atacar valores humanos y morales fundamentales. El atentado se produce tras varios meses de relativa inactividad atribuida a Saraya Ansar al-Sunnah. En el pasado reciente, el grupo ha reivindicado principalmente asesinatos selectivos contra minorías y contra lo que describen como remanentes del antiguo aparato del gobierno de Bashar al-Assad, lo que apunta a una reactivación de la violencia sectaria en un contexto de la frágil estabilidad interna de Siria. El domingo, ligado a este atentado, se produjeron enfrentamientos en el ataque Jablé que dejaron decenas de heridos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad después de protestas convocadas por el jeque Ghazal, líder espiritual alawita. Cientos de manifestantes exigieron la liberación de detenidos y defendieron la autodeterminación, mientras el Ministerio del Interior sirio atribuyó los ataques a restos del antiguo régimen de Bashar al-Assad. También parece que hubo choques entre manifestantes progubernamentales y seguidores de Ghazal, lo que obligó a un amplio despliegue de seguridad. En Tartus, líderes locales rechazaron cualquier secesión y reafirmaron la unidad territorial de Siria, mientras Ghazal llamó a mantener las protestas de forma pacífica. Más al sur, la cadena Al-Mayadeen informó de enfrentamientos armados en la provincia yemení de Hadramaut entre las fuerzas afiliadas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, acompañados de ataques aéreos, avances terrestres y numerosas bajas, lo que evidencia una profundización de las divisiones dentro de la coalición que interviene en Yemen. Según el informe, aviones saudíes atacaron zonas del valle de Nahab tras la toma de un campamento por las fuerzas del Consejo de Transición del Sur, apoyado por Emiratos Árabes Unidos. También se registraron intensos vuelos militares sobre la ciudad costera de Al-Shihir como medida de presión. Medios locales confirmaron explosiones en diversas localidades vinculadas al Consejo de Transición. Mientras que Abu Dhabi expresó públicamente su apoyo a los esfuerzos saudíes por la estabilidad de Yemen, observadores consideran esta postura contradictoria debido a los combates sobre el terreno. En paralelo, el Consejo de Transición del Sur ha ampliado su control en varias zonas del país, agravando las tensiones internas de la coalición y complicando más el escenario político y militar yemení. El domingo, Irán anunció el lanzamiento de 3 satélites a una órbita terrestre baja a bordo de un cohete ruso Soyuz, según informó un funcionario iraní. El anuncio destacó que los satélites fueron diseñados y construidos por científicos iraníes y que 2 de los satélites pertenecen al sector gubernamental, mientras que el tercero fue desarrollado por el sector privado. Un poco más al oeste, en Europa, Grecia, Chipre e Israel han firmado en Nicosia un plan de trabajo para reforzar su cooperación militar durante 2026, anunciado por las fuerzas de defensa israelíes. El acuerdo ha incluido conversaciones avanzadas para crear una fuerza trilateral de despliegue rápido de unos 2.500 efectivos, no permanente y destinada a responder con rapidez a crisis en tierra, mar y aire y a disuadir la creciente presión militar de Turquía en el Mediterráneo oriental.
Israel aportaría capacidades clave, especialmente aéreas y navales, junto con una estrecha coordinación entre las fuerzas de ambos países. Varios analistas occidentales han confirmado que Rusia ya habría desplegado o que está en proceso de desplegar por completo en el este de Bielorrusia los nuevos misiles balísticos hipersónicos de alcance intermedio con capacidad nuclear denominados Oreshnik. Tras conocerse estos informes, los planes estadounidenses se han acelerado para el despliegue de misiles de crucero hipersónicos en Alemania para 2026, incluyendo el misil hipersónico Dark Eagle. En Rusia se ha extendido la prohibición temporal de las exportaciones de gasolina y otros combustibles hasta finales de febrero con el objetivo de mantener estable el mercado interno de combustibles, según un decreto gubernamental publicado el sábado. Esto probablemente tenga que ver con los ataques continuos por parte de Ucrania a las instalaciones de refinado de productos petrolíferos rusos y también al esfuerzo bélico que está realizando la Federación de Rusia. Vladimir Putin afirmó que la producción de armamento en Rusia se ha multiplicado desde 2022, alcanzando en 2025 niveles muy superiores a los del inicio de la guerra. Según el presidente ruso, la fabricación de armas blindadas se ha duplicado, mientras que la producción de equipos de protección individual casi se ha multiplicado por 18 y la de armas y de municiones por más de 22 veces, junto con fuertes incrementos en artillería, misiles, aviación militar, guerra electrónica y vehículos militares. Estas declaraciones fueron respaldadas de forma indirecta por Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, quien en una entrevista en medios ucranianos reconoció que el complejo militar industrial ruso estaría cumpliendo e incluso superando sus planes de producción. Budanov señaló que tras un periodo de menor actividad, Rusia alcanzó su máxima capacidad industrial y la ha mantenido, y ha afirmado que ni Irán ni Corea del Norte participan directa e indirectamente en la producción de drones y misiles en territorio ruso, lo que supone un giro respecto al discurso ucraniano inicial sobre la supuesta debilidad y dependencia externa de la industria militar de Rusia. El sábado el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov afirmó que Rusia y Estados Unidos estarían cerca de un acuerdo para resolver la guerra en Ucrania, aunque sería necesario un último esfuerzo. Señaló profundas discrepancias entre los 20 puntos presentados por Volodymyr Zelensky y lo que Moscú estaría negociando con Washington, pidiendo ceñirse a lo acordado previamente entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska. Reiteró que Rusia aspira a que Ucrania sea un país amigo. Respecto a Europa, Ryabkov sostuvo que Moscú intenta evitar una guerra con el continente, pero acusa a la Unión Europea de actuar como si la buscase, advirtiendo que es un error creer posible derrotar a Rusia en un conflicto abierto. Aseguró que Rusia está dispuesta a dialogar con la Unión Europea, aunque no percibe la misma voluntad del lado europeo. En cuanto a Estados Unidos, subrayó la necesidad de alcanzar un acuerdo para reducir el riesgo de un conflicto nuclear, admitiendo que no hay avances significativos en estas negociaciones. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov afirmó que Rusia reconoce la integridad territorial de China y respaldaría su defensa en caso de una escalada en torno a Taiwán. Recordó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, firmado en 2001, establece el apoyo mutuo entre Moscú y Pekín para proteger su unidad nacional. Lavrov acusó además a Occidente de utilizar a Taiwán como un instrumento de contención militar y estratégica contra China, señalando que detrás de ello existen también intereses económicos vinculados al dinero y la tecnología taiwanesas. Vladimir Putin aseguró que en Occidente existen voces inteligentes que aconsejan a Kiev aceptar condiciones que permitan una solución pacífica al conflicto. Según el presidente ruso, estas recomendaciones reflejan un reconocimiento implícito de la situación militar sobre el terreno. Putin ha afirmado además que, dado el ritmo actual de la ofensiva rusa, el interés de Moscú en una retirada voluntaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania de determinados territorios es prácticamente inexistente. En este contexto, advirtió que si Kiev rechaza las condiciones planteadas, Rusia resolverá la situación por medios militares. En Estados Unidos, Donald Trump reclamó el viernes haber realizado un ataque militar poderoso y mortal contra objetivos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, asegurando que la operación se realizó bajo su dirección como comandante en jefe. Según Trump, los bombardeos respondieron a los ataques del grupo yihadista contra civiles, especialmente cristianos, y fueron ejecutados por el Departamento de Defensa en colaboración con las autoridades nigerianas. El presidente sostuvo que había advertido previamente a estos grupos de que pagarían un alto precio si continuaban con las matanzas y afirmó que Washington no permitirá que prospere el terrorismo islamista radical. Trump elogió la actuación de las Fuerzas Armadas estadounidenses y cerró su mensaje enviando una felicitación navideña, incluso mencionando a los terroristas muertos, advirtiendo que habrá más ataques si continúan los asesinatos. Donald Trump también ha anunciado que se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras haber hablado con el presidente ucraniano el domingo. Según funcionarios citados por Axios, la Casa Blanca estaría cada vez más frustrada con Netanyahu debido a su retraso en el avance de un acuerdo de paz en Gaza, temiendo una reanudación a gran escala del conflicto. En Asia, investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China aceleraron con éxito un vehículo de 1 tonelada a una velocidad récord de 700 km por hora en tan solo 2 segundos en una línea de pruebas de levitación magnética de 400 metros, deteniéndolo de forma segura. La velocidad de prueba ha marcado un nuevo récord mundial.
El gobierno chino ha anunciado sanciones contra 20 empresas y 10 altos ejecutivos de la industria militar estadounidense en respuesta al último y voluminoso envío de armamento de Estados Unidos a Taiwán. Pekín ha calificado la operación como una grave injerencia en sus asuntos internos y ha reafirmado el principio de una sola China como base de su decisión. Las medidas incluyen la congelación de todos los activos de empresas e individuos sancionados en territorio chino, la prohibición total de realizar actividades comerciales en China o mantener vínculos con entidades chinas, así como la denegación de entrada a los directivos afectados, una restricción que se extiende también a Hong Kong y Macao. Según las autoridades chinas, estas sanciones buscan responder de forma firme a lo que considera una violación directa de su soberanía y una escalada en la cooperación militar entre Washington y Taipei. Kim Jong-un ha ordenado acelerar la producción de misiles y munición de artillería y construir nuevas fábricas para cubrir la creciente demanda del ejército norcoreano. Según la agencia estatal KCNA, el líder visitó plantas de armamento y pidió prepararse para un año de intensa actividad industrial. Kim subrayó que el sector de misiles y proyectiles es clave para reforzar la disuasión militar del país y afirmó que la ampliación de la capacidad productiva es esencial para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas norcoreanas. En África, un ataque con drones mató a 2 soldados chadianos en un campamento militar cerca de la frontera con Sudán, según dijeron autoridades locales y una fuente de seguridad, añadiendo que no estaba inmediatamente claro quién estaba detrás del ataque. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, apoyadas por milicianos de Guazalendo, recuperaron el 25 de diciembre el control de Makobola, en la provincia de Kivu del Sur, tras la retirada de los rebeldes del M23. La salida rebelde se produjo después de intensos combates en las colinas cercanas, un día después de que la zona hubiese quedado bajo control insurgente en el marco de unas recientes ofensivas que incluyeron la caída de la ciudad de Uvira. Según el ejército congoleño, la recuperación de Makobola y de varias aldeas próximas ha permitido la incautación de material militar y la captura de unos 20 combatientes rebeldes. Posteriormente, las Fuerzas Armadas congoleñas llevaron a cabo ataques aéreos contra embarcaciones del M23 en el puerto de Kalundu, en Uvira, como parte de las operaciones para consolidar el control gubernamental de la zona. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.